Bueno, en esta segunda parte lo que vamos a continuar viendo es ventilación mecánica, pero en este caso, ventilación mecánica invasiva. Este tipo de ventilación lo que requiere es un acceso artificial, ¿no? Que es un pasaje de un tubo flexible a través de la boca, que es la intubación orotraqueal, o a través de la nariz, la intubación nasotraqueal, o de un dispositivo como la traqueotomía que tenga el paciente. Ahora vamos a ver unas imágenes de un paciente con una traqueostomía y un paciente con un tubo endotraqueal. En este caso es importante la higiene del paciente, ¿sí? La higiene y otros cuidados, pero en primera instancia la higiene bucal. Aunque se haya comprobado o demostrado que el lavado bucal meticuloso lo que hace es disminuir el riesgo de la neumonía asociada al ventilador, también es una medida reconfortable para ese paciente. Siempre, nunca descuidemos el confort del paciente, inclusive en estos casos, ¿no? Con accesos tan invasivos. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar eh, algún tipo de antiséptico, ¿no? Se recomienda la clorhexidina al 0,12%, y si no hay, bueno, con agua, ¿sí? Con un cepillado de 3 a 4 minutos, antes, ¿sí? Eh, antes de cepillarlo, si el paciente tiene secreciones, hacer una aspiración, ¿no? Con aspiración externa para sacar todos esos restos de secreciones que pueda llegar a tener el paciente. Luego realizar el cepillado de los dientes. Si tenemos el clorhexidina, con una pinza y gasas como lo vimos en la presencialidad, realizar bien el lavado del paladar, la lengua. Si el paciente tiene prótesis, retirarlas, ¿sí? Previamente seguro, cuando la intubaron se la han retirado. Entonces, limpiar esas partes que no tiene sus dentaduras, ¿no? Otro de los cuidados es cambiar la fijación cuando lo requiera, cuando el paciente, o sea, ya se haya ensuciado con secreciones o con cualquier otro fluido. Siempre es conveniente cambiar. También controlar, ¿no? Que no haya ningún tipo de laceraciones. ¿Esto para qué sirve? También para aflojar o aliviar esos puntos de apoyo del tubo traqueal de manera periódica, ¿sí? La posición ideal del tubo es en el centro de la cavidad, ¿sí? De la cavidad bucal, para evitar las comisuras que en general se lastiman mucho más con frecuencia. Lo otro que tenemos que hacer como cuidado los enfermeros es identificar en el tubo con un marcador indeleble el número en que se encuentra en el nivel, ¿sí? Por la arcada dental, que suele ser el lugar indicado para la colocación del tubo de apoyo. ¿Qué suele ocurrir frecuentemente, ¿no? Con los movimientos de flexoextensión, con las rotaciones del paciente durante el baño también? El tubo se puede llegar a desplazar, ¿sí? Sin intención, ¿no? O sea, por algún movimiento. Entonces, luego de realizar todos esos movimientos, hay que volver a verificar, ¿sí? Si el tubo está en su posición original, ¿no? Bien ubicado. Por esto que le decía anteriormente de los movimientos que podemos ocasionar, el paciente se puede mover también. ¿Y cómo comprobamos la colocación, la correcta colocación del tubo? A través de la auscultación. Hay 5 puntos, ¿sí? Que debemos auscultar. Primero se ausculta la zona de epigastrio, ¿sí? Si nosotros escuchamos un gorgoteo, es que el tubo se ha desplazado a estómago. Inmediatamente ese tubo se tiene que recolocar. Después vamos a auscultar las partes anteriores, ¿sí? Derecho e izquierdo, ante la ausencia, digamos, de murmullo vesicular en pulmón izquierdo, pero su presencia en el pulmón derecho.
es posible que el tubo se haya desplazado hacia dónde, hacia el bronquio principal derecho. Siempre tenemos que avisar cuando nos encontramos con alguna situación de estas, ¿no? En general lo que se hace es retirar el tubo 2 centímetros y se vuelve a comprobar a través de la auscultación. Siempre es necesario aspirar las secreciones cuando sean necesarias a través de un circuito cerrado o el circuito externo. Al final les dejo un video de YouTube para que lo vean, me pareció acorde para que ustedes puedan ver cuáles son las dos formas de la aspiración. Aunque la hayamos visto, tienen un video también institucional para que ustedes puedan acceder. Otra de las situaciones o otro de los cuidados es inflar el balón. ¿Y qué tenemos que fijarnos del balón? Del balón nos tenemos que fijar la presión, ¿no? De oxígeno del tubo. Este control debe garantizar que la presión de oxígeno permanezca en el adulto por debajo de 20 milímetros de mercurio. Siempre preguntar el protocolo, ¿no? de la institución. ¿Y cuál es digamos, las funciones de ese manguito, ese balón? Se debe insuflar, ¿por qué? Porque sella la tráquea, mantiene la ventilación con presión positiva y también lo que realiza es la reducción de la posibilidad de aspiración, ¿sí?, del contenido gástrico. Por eso lo tenemos que tener en cuenta todos estos controles paso por paso cuando tenemos un paciente con una intubación endotraqueal, en este caso, ¿no? Y por último, no olvidarnos, ¿no?, de registrar todas esas observaciones en la hoja de evolución de enfermería. En algunas instituciones, en la hoja de enfermería, hay un sector para anotar las novedades con respecto a la ventilación del paciente. Ahora vamos a ver un poquitito las causas, ¿no?, las indicaciones posibles de la ventilación mecánica, sí, que tiene que ver con una valoración, más allá de la patología del paciente, más allá de cualquier patología de base, hay parámetros que se tienen en cuenta para ventilar al paciente. Una de las principales es el control del estado mental del paciente, ¿sí? Cuando tiene una escala de coma de Glasgow menor a 8, que vamos a practicar cómo evaluar con esta escala cuando ya en las 2 próximas semanas veamos neurología. También hay que evaluar el esfuerzo respiratorio, ¿sí? Si el paciente tiene una taquipnea mayor a 35 respiraciones por minuto. Todos estos parámetros, todas estas indicaciones, digamos, que el paciente, estas respuestas que va ofreciendo el paciente, las evalúa el médico y decide la intubación endotraqueal, ¿sí? O, como dijimos anteriormente, primero la no invasiva. La fatiga de esos músculos inspiratorios, ¿sí?, la hipoxemia, que nosotros podemos controlar a través de la saturometría de pulso o a través de la gasometría, como dijimos anteriormente, la hipercapnia del paciente, si es progresiva, si obtenemos una presión arterial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio. Todo esto se comprueba a través de gases arteriales, ¿no? Si hay acidosis, ¿no?, si el pH es menor a 7,25, si la capacidad vital del paciente está reducida, ¿no?, en toda su integridad. Y el paro cardiorrespiratorio, obvio, la primera indicación es la asistencia ventilatoria. Y siempre que estemos frente a un ventilador, pensemos, ¿sí?, en ese ventilador como un músculo externo, sí, que va a reemplazar, ¿qué cosa?, la función de los músculos ventilatorios hasta que estos sean capaces de retomar eficientemente, ¿no? Desde el inicio de la ventilación hasta su retiro se pueden identificar varias etapas. En ese inicio, ¿no?, de la ventilación mecánica, esa etapa inicial, ¿sí?, el trabajo, digamos, para ventilar al paciente es realizado totalmente por la máquina.
el modo lo va a seleccionar el médico en relación a la necesidad del paciente. Hoy en día todos los ventiladores tienen incorporados muchas modalidades, ¿sí? que el médico puede seleccionar de acuerdo a esta necesidad que la vamos a obtener de la observación, de la valoración y de los gases arteriales o venosos. Entonces, el médico puede seleccionar varios modos, ¿sí? Como dije anteriormente, de acuerdo a la necesidad del paciente. Podemos ver en pantalla, ¿sí? Como les decía, podemos ver en pantalla algunos de los modos ventilatorios, ¿sí? El asistido controlado con control de volumen o el asistido controlado con control por presión o el combinado, ¿sí? La mandatoria intermitente sincronizada, que es combinada. En esta última intermitente sincronizada, ¿sí? En estos modos lo que se programa es una frecuencia respiratoria para las ventilaciones mandatorias, ¿sí? Las cuales, ¿qué hacen? Constituyen la frecuencia respiratoria mínima del paciente, ¿sí? Este paciente hay que apoyarlo. Estas ventilaciones mandatorias que se pueden coordinar con el esfuerzo del paciente. Si este no lo realiza cerca, digamos, del comienzo estipulado por la frecuencia respiratoria que se ha programado, si el paciente quiere, puede aumentar esa frecuencia respiratoria, lo puede hacer, pero recibirá ventilaciones espontáneas entre las mandatorias del mismo paciente. Y como vimos en la clase presencial de ese simulador que teníamos, entonces, de acuerdo al modo que elige el operador, el médico, el kinesiólogo, el que va a operar la máquina o el enfermero, va a decidir de acuerdo al modo la frecuencia respiratoria, la FiO2, la PIP, ¿sí? El tiempo de inspiración-expiración, el volumen corriente del paciente, si es a presión, ¿sí? O si es por volumen. Eso se va a programar de acuerdo al modo que se elija. Y recuerden que nosotros como enfermeros lo que tenemos que hacer es anotar, ¿sí? Por posibles cambios que se vayan realizando durante la guardia de esos parámetros. Así como anotamos los controles de los signos vitales, tenemos que también anotar todos los parámetros del ventilador.